Somos María Fernanda Rodríguez Pérez y Guadalupe Rojas Calderón. Vamos a hablar acerca de la infección de vías aéreas superiores. Son afecciones causadas por agentes biológicos a cualquier nivel del aparato respiratorio. Se dividen en infección de vías respiratorias superiores e infección de vías respiratorias inferiores. Tenemos diferentes mecanismos de defensa y van a depender de la localización en la que nos encontremos. En la nasofaringe, el mecanismo de defensa van a ser los vellos de la nariz, la anatomía de las vías respiratorias superiores, el aparato mucociliar y la secreción de inmunoglobulina. La orofaringe va a ser la saliva, el pH, la interferencia bacteriana y la producción del complemento. En las vías aéreas superiores, la enfermedad infecciosa va a afectar al aparato respiratorio que se encuentra por encima del epiglotis. Tenemos dos etiologías, puede ser viral, que va a durar menos de 15 días, y ocasionalmente la causada por bacterias. La vía central está conformada por la boca, la faringe, la laringe y la tráquea. Las vías aéreas superiores son la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Ya hablando de patologías, la principal es la faringoamigdalitis, que va a tener tres características. Va a ser generalizada, va a afectar a la faringe, las adenoides y las amígdalas, encontrando o no exudado purulento en las amígdalas y además de fiebre, infección y dolor faríngeo. Va a ser aguda, menor de 3 años, va a ser de etiología viral y de 5 a 15 años va a ser bacteriana, encontrando a Streptococcus pyogenes como principal agente etiológico. Los principales virus son el adenovirus, el ecovirus, Coxsackie-virus A, Epstein-Barr, herpes simple, influenza, parainfluenza y virus sincicial respiratorio. Y de los 3 a los 5 años es bacteriana, más predominantemente causado por Streptococcus pyogenes del grupo A. Son los principales virus que son en la faringoamigdalitis y las bacterias que causan faringoamigdalitis. En el ambiente vamos a encontrar cambios bruscos de temperatura, exposición a estos cambios de temperatura, ventilación, el ambiente familiar y las fuentes de contagio. La fisiopatogenia del microorganismo se va a instalar en la faringe y en las amígdalas por medio de receptores específicos para estos antígenos. En la membrana de las células epiteliales del tejido linfoide, mencionando como ejemplo Streptococcus pyogenes, a través de sus fimbres y sus enzimas van a invadir el tejido linfoide y se van a diseminar a ganglios linfáticos regionales, provocando así la viremia o la bacteremia, generando una respuesta inflamatoria inmunológica. En las complicaciones, lo que sucede es que se fijan en las membranas de los glomérulos, en las membranas sinoviales del tejido conectivo y las células miocárdicas. El cuadro clínico va a ser muy variable y puede ir desde leve hasta muy severo, encontrando principalmente edema y eritema de la faringe, conjuntivitis, rinitis y apariencia purulenta en las amígdalas. En un lactante probablemente nos puede sugerir un adenovirus. Se divide en la infección estreptocócica según en los grupos de edad en lactantes, que la principal característica es que tiene una respuesta espectacular a la penicilina. En los preescolares es muy común la otitis media y en la edad escolar ya vamos a encontrar una lengua roja con papilas hipertróficas y odinofagia. En el diagnóstico, en la edad nos puede sugerir de los 7 a los 15 años una faringitis estreptocócica, en menores de 3 años y además exudado purulento nos puede orientar más hacia un adenovirus. Vamos a encontrar en la biometría hemática leucocitosis, neutrófilos segmentados y en bandas en la fase aguda de la infección. Podemos pedir proteína C reactiva que debe estar positiva y podemos encontrar las streptolicinas incrementadas a niveles mayores de 333 unidades. Esto nos sugiere una etiología estreptocócica. Podemos realizarle también al paciente un cultivo faríngeo y una prueba rápida Strep Test que nos identifica los polisacáridos en estas muestras. Y la especificidad de esta prueba rápida es del 92 al 100%. En el tratamiento podemos sugerirle medidas generales
como elevar la cabecera de la cama, aspirar las secreciones, seguir hidratando al paciente. Y pues bueno, ya dependiendo de nosotros, podemos sugerir, ya sea en niños menores de 20 kilogramos, la penicilina G benzatínica, en mayores de 20 kilogramos, igual a la benzatínica, pero de mayores unidades. Si el paciente es alérgico a la penicilina, podemos sugerir eritromicina de 30 a 40 miligramos por kilogramo al día, vía oral en 3 dosis por 10 días. Si llegara a fallar el tratamiento, podemos iniciar con amoxicilina y ácido clavulánico de 20 a 40 miligramos por kilogramo al día, dividido en 8 horas por 10 días. ¿Cómo vamos a limitar el daño? ¿Qué pasa? Pues la obstrucción hace que se limite la función normal de la faringe, de las coanas y las trompas de Eustaquio. La obstrucción nos puede generar una sordera de conducción, una otitis media supurativa y dificultad para la deglución. En la hipertrofia de adenoides, que es muy común, tenemos diferentes grados, el grado 0 hasta el grado 3, donde vamos a encontrar la obstrucción completa, y esto nos va a guiar también para la amigdalectomía, y tenemos diferentes criterios, desde la hiperplasia amigdalina hasta la otitis serosa crónica. La faringoamigdalitis aguda no deja secuelas, realmente si tenemos un buen manejo de esta patología, pero las complicaciones que nos da son las lesiones de las válvulas cardíacas en fiebre reumática o insuficiencia renal en glomerulonefritis. Por eso es muy importante y hacemos tanto hincapié en realmente tratar la enfermedad como se establece. Ahora vamos a hablar de la laringotraqueitis. Este es un proceso infeccioso también de etiología viral que nos va a afectar la laringe, la tráquea y la rinofaringe. Es la causa más frecuente de obstrucción de vías altas en los niños. Y generalmente lo vamos a encontrar de 6 meses a 6 años, con una relación 2:1 con predominio masculino. El agente principalmente es el virus de la parainfluenza 1, 2 y 3 y otros adenovirus o el sincicial y el virus de influenza. En la bacteriana es más frecuente por Corynectabacterium diphtheriae y Staphylococcus aureus. En el huésped vamos a encontrar una resistencia de la vía aérea, lo cual va a hacer que haya una reducción del calibre en la laringe, en la tráquea y los bronquios. Esto va a generar edema de la mucosa e inflamación y va a hacer que haya un incremento en el esfuerzo respiratorio. El diámetro de la laringe y de la tráquea va a estar disminuido, vamos a encontrar repliegues redundantes, el armazón cartilaginoso va a estar menos rígido y vamos a tener más tejido linfático y glándulas mucosas. Generalmente se presenta en zonas templadas y frías, en las áreas urbanas en donde hay contaminación ambiental e irritantes químicos, mayormente en los meses de octubre y abril y en los cambios bruscos de temperatura. El virus llega a la laringe y a la tráquea. Como ya mencioné, la mucosa se va a encontrar edematizada y va a haber hiperemia e infiltrado de neutrófilos. Esto va a ser propenso a que hayan zonas de ulceración que se cubran por exudado fibrino purulento. Vamos a tener una tríada clásica que va a ser la disfonía, la tos traqueal o perruna y el estridor laríngeo. Generalmente llegan los pacientes a urgencias entre las 10 y las 4 de la mañana y en los niños encontramos llanto, tienen dificultad para respirar y el murmullo vesicular disminuido. Inician generalmente estos pacientes con irritación nasal, con odinofagia, con la temperatura menor a 39 grados, estridor laríngeo inspiratorio. Tenemos una escala que nos puede orientar acerca si la laringotraqueitis es leve, moderada, severa o si ya tenemos una falla respiratoria inminente. Esta es la escala de Westley. En el diagnóstico diferencial podemos encontrar la traqueitis bacteriana, la epiglotitis o la aspiración de un cuerpo extraño. En el diagnóstico, nos podemos dejar llevar por la tríada característica que ya mencionamos. Podemos hacer uso de la laringoscopía. La biometría realmente
lo único que pudiéramos encontrar sería la linfocitosis. Podemos apoyarnos de una radiografía lateral del cuello, en donde podemos encontrar sobredistensión de la hipofaringe y estrechamiento de la tráquea en la región subglótica. En el tratamiento consiste en el reposo, nebulizaciones frías, seguir hidratando al paciente, controlar la temperatura. Podemos usar oxígeno nebulizado o humidificado, epinefrina en nebulizaciones, que nos va a disminuir la diferencia respiratoria a los 10 minutos y su efecto va a durar de 1 a 2 horas. También podemos utilizar epinefrina racémica o budesonida en nebulización o dexametasona. Estos nos van a ayudar a disminuir el edema de la mucosa laríngea por acción antiinflamatoria. Ahora pasamos a la rinofaringitis, que también la podemos llamar catarro común o rinitis aguda. Representa el 16.5% de visitas en la consulta, el 50% de las infecciones respiratorias agudas, y de igual manera va a ser principalmente causada por un agente viral. Va a generar una inflamación de la mucosa nasal. Es autolimitado y dura de 5 a 7 días. Generalmente el agente principal es viral y va a ser causado por rinovirus, por coronavirus y por el sincicial respiratorio. En el huésped se va a presentar generalmente de 3 a 8 veces al año. Es más frecuente en varones, en preescolares y lactantes. Y esto se debe a que la rinofaringe es más pequeña y es horizontal en el niño. Además del crecimiento del tejido linfoide, nos va a dificultar el drenaje de la región y esto va a ser predisponente para una colonización, ya sea viral o bacteriana. En el ambiente se presenta generalmente en invierno y en cambios de estación, en el clima frío y con poca humedad, y en contacto con enfermos de cuadro clínico que tengan secreciones faríngeas o que estén en contacto con las manos de los enfermos, con los pañuelos, y en zonas urbanas. La fisiopatogenia, aquí el microorganismo va a ser transmitido a través de fomites o por la inhalación o la aspiración de secreciones a través de la mucosa nasal. Va a haber replicación en el epitelio respiratorio y a partir del segundo al cuarto día va a haber la activación de linfocitos Th1, células cebadas, liberación de bradicina e interleucina 1. Esto va a llegar al torrente sanguíneo y nos va a dar la sintomatología generalizada. En la clínica podemos encontrar irritación nasal, escozor, estornudos, obstrucción nasal. Vamos a encontrar escozor ocular, anorexia, odinofagia, discreta disfonía y mialgias. También vamos a encontrar rinorrea acuosa y alina, que va a ser de 7 a 10 días, tos seca, productiva y va a ser en la noche, y descarga posterior y colonización viral. Y vamos a encontrar hiperemia de la faringe. En el diagnóstico vamos a encontrar un paciente irritable, asténico, hipodinámico, con la mucosa conjuntival y nasal hiperémica, además de edematosa, la rinorrea anterior y posterior acuosa y hialina, la faringe hiperémica con frecuencia cardíaca normal y los ruidos cardíacos y pulmonares con los ruidos transmitidos. La tos y la rinorrea es importante comentar al paciente que dura de 2 a 3 semanas. En las complicaciones vamos a tener otitis media aguda, rinosinusitis, epistaxis, neumonía y bronquiolitis. El tratamiento consta de reposo de 3 a 5 días, la ingesta aumentada de líquidos y la alimentación normal. Podemos apoyar al paciente con suplementos de vitamina A y C, que se hace de la nariz con gotas de solución salina y posición semifowler. La fiebre y la irritabilidad, generalmente se trata esto con sintomáticos, como comenté ya antes, es autolimitado, dura de 5 a 7 días. No vamos a dar antihistamínicos por sus mismos efectos anticolinérgicos que van a impedir la migración de los macrófagos en la mucosa nasal, tampoco antitusígenos, y pudiéramos darle un antiviral, la mantadina, 5 miligramos por kilogramo al día en 1 o 2 dosis por 10 días en las fases iniciales de la patología. Muchas gracias.